Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad, donde analizamos los grandes desafíos contemporáneos desde una perspectiva de principios, valores y responsabilidad ciudadana. Hoy conversamos sobre un tema crucial que marca el presente y el futuro de nuestras sociedades, el avance del globalismo y el resurgimiento de formas de totalitarismo para el siglo XXI. ¿Estamos perdiendo soberanía frente a entidades internacionales? ¿Puede la libertad sobrevivir en un mundo crecientemente interconectado pero también controlado? Para reflexionar sobre estos temas, tomamos como base el artículo del profesor Kirk Drake titulado Globalismo y totalitarismo del siglo XXI, una evolución pesimista en el corto plazo, donde se plantea que los actores totalitarios parecen tener la ventaja en esta etapa de la historia, aunque en el largo plazo la libertad podría triunfar. Hoy queremos profundizar sobre estos temas y abrir un diálogo crítico y constructivo. Muchísimas gracias, Craig, por aceptar nuestra invitación, por estar acompañándonos en este podcast. Gracias a ti, Camilo, un privilegio. Bueno, pues como lo mencioné en la introducción, la idea es que podamos dialogar en torno a un artículo que publicamos en la revista del Instituto Fe y Libertad, en la revista número 13, de hecho, donde Santiago Fernández es el editor invitado. Y bueno, pues Craig, nos enviaste una contribución con un título bastante atractivo y muy afín, por ello, a lo que esperábamos responder en esta convocatoria, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la globalización y el globalismo? Porque aunque muchas veces se usan como sinónimos, ¿no? Tú planteas que la globalización es como un proceso histórico y económico natural, mientras que el globalismo es como una ideología política con implicaciones de control. Ahora, ¿podrías explicar esta distinción y por qué pues, es tan importante tenerlo en consideración hoy? Sí, claro. Bueno, arranquemos reconociendo que estas son reflexiones personales a título mío, no representan las perspectivas de mi organización ni de mi gobierno. Y pues sí, empecemos acá, ¿no? La globalización es para mí la continuación de lo que hemos visto a través de los siglos, ¿eh? Desde que China, con su vieja ruta de la seda y otras entidades, otros imperios, Ujú. intercambiaban bienes, servicios, ideas, conceptos, lo que hemos visto a través de los años con la tecnología que lo ha permitido es un mundo más interconectado. Para mí, esa definición muy sencilla es la globalización. Al contrario, el globalismo que los que lo promueven no lo, o sea, creo que rechazarían esta definición, pero el globalismo es el esfuerzo de algunas entidades, algunas personas, algunas organizaciones, de tratar de imponer su visión de que el mundo sería un mundo mejor si, si fuera organizado de otra manera y sobre todo en la cual ellos controlan, imponen sus valores, sus visiones, sus reglas. Gracias, doctor. La verdad que, bueno, esta aclaración, de hecho, no solo es pertinente porque, pues, puede entenderse como problemática en el supuesto caso que no se aclaren, ¿no? Los términos. Ahora, nuevamente haciendo alusión a tu artículo, ¿por qué afirmas, por ejemplo, que hay una línea en su interior que afirmas que los estados-naciones no están perdiendo influencia frente a actores no estatales e instituciones internacionales? Es decir, tú mencionas que el sistema internacional vive una gran como incertidumbre, por poner un término, ¿no? Y que organizaciones como ONGs, corporaciones y organismos multilaterales han ganado, de hecho, más poder. ¿Qué implica esto para la democracia, para la representación y la libertad de los ciudadanos?
Y vaya, una pregunta muy compleja que nos podríamos tomar el resto de la hora conversándolo. Sí. En, en los años 90 se empezó a desarrollar una teoría de relaciones internacionales que se llama el constructivismo, que hace énfasis en el poder de las ideas y, por ejemplo, la idea de la soberanía. Antes de 1648 y la famosa paz de Westfalia, Ujú, l- los, las unidades internacionales con mayor peso eran o reinos o imperios, o en algunos casos estados, ciudades, ¿no? Pero la idea de una nación con soberanía, pues no existía. Pero surge la idea y el mundo cambia, ¿no? Ahora pensamos en un mundo desde a partir de 1648 de que la unidad principal en el sistema internacional era el Estado-Nación, ¿no? Seguimos avanzando, avanzando, y, y que es uno de los cambios mayores, pues es la tecnología. Y vamos a regresar ahí, pero quiero profundizar por un par de minutos simplemente en la cuestión del poder de ideas y de conceptos. ujú, Otro ejemplo. ¿Cuál era el sistema económico internacional en el siglo XV, XVI, XVII? Pues el mercantilismo, ¿no? Y los estados pensaban que su manera de hacerse rico era al costo del otro, ¿no? ujú. Yo me enriquezco y pues si tú te empoderas, empeoras o te debilitas, pues problema tú. Pero luego tenemos de nuevo el poder de ideas que vienen gentes como Adam Smith y Ricardo y más tarde Hayek, von Mises, etcétera. Y con el poder de ideas se cambia el mundo completamente. El poder del mercado, de la mano invisible. Entonces, ¿por qué me detengo acá? Porque estamos en el siglo XXI con tecnología galopante, pero simplemente porque están las cosas como están ahora, no quiere decir que no pueden haber cambios en el futuro. Pueden haber otras ideas importantes que de nuevo tengan un impacto enorme en el sistema internacional. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el corto plazo, em, y es semi paradójico a mi juicio, la debilidad de los gobiernos de algunos países favorece la oportunidad para que una entidad internacional, ya sea, puede ser otro Estado-nación, puede ser un grupo no estatal, un actor no estatal, benigno, la Cruz Roja, o malévolo, crimen organizado, se pueda meter en un país por la debilidad del gobierno, o sea, mal ejercicio de la gobernanza de un país. Entonces, de nuevo, es paradójico. Entre peor gobernado un país, más abierto a estar explotado por una entidad exterior. Em, y nos podríamos detener ahí, pero ojalá que con eso como que me explico. Claro que sí, de hecho, mientras te escuchaba venía a mi cabeza pues esta reflexión de que no podemos obviar finales del siglo XV, el descubrimiento de América y ¿no? la conexión con otros mercados, otros territorios, costumbres, etcétera, y lo que más adelante, a finales del siglo XX, supone el derrumbamiento de la Unión Soviética, del muro de Berlín. Algo que permanentemente discuto con mis estudiantes también es
el hecho de que, bueno, pues se abre el mercado, pero también supone la apertura a otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, no solo pasan personas, pasan mercancías, pasan enfermedades a propósito del reciente COVID-19 y que, bueno, pues supone un análisis también desde una perspectiva de globalización, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, como tú mencionas ahora. En el texto también, de alguna manera, pudiéramos decir que haces mención como a un gobierno mundial y que básicamente lo veníamos mencionando hace un momento. O sea que si bien el texto sugiere que aún no estamos bajo un gobierno global de facto, ¿no? Sí vivimos en tendencias como preocupantes, por poner un nombre. Ahora, ¿cuáles, Craig, dices o creerías que son los riesgos concretos de que decisiones sobre nuestras vidas se tomen desde centros de poder, no sé, lejanos y no representativos, por ejemplo? Sí. Bueno, sencillamente, pues la falta de libertad, ¿no? Lo que es preocupante es, bueno, rebobinemos un segundo. Mencionaste la Unión Soviética. Ujú. ¿Por qué, en términos sencillos, ganó Occidente versus esas ideas de comunismo? Pues mercado, claro, pero también valores de individualismo y de libertad. Entonces, a pesar de que la Unión Soviética sí tenía gran capacidad militar, sus ideas no eran muy aceptables. Y precisamente por no reconocer cómo funcionaba el mercado, su sistema económico, a final de cuentas, no puede con las presiones económicas de Occidente. ¿Cuál es el peligro del siglo XXI? Que el Partido Comunista China, después de la desastrosa cuestión de Mao Zedong con el gran salto adelante y con la revolución cultural que mata millones decenas de millones de chinos, llega Deng Xiaoping y empieza a entender el poder y la importancia del mercado. Entonces, desafortunadamente, muchos líderes de Occidente pensaron, si podemos apoyar y fortalecer al mercado chino, eventualmente esas libertades económicas se van a convertir en libertades políticas para la sociedad. No, señor. El Partido Comunista tuvo la idea desafortunada de poder continuar controlando y manipulando a su sociedad, pero utilizando el poder del mercado. Entonces, ahora tenemos un mercado o un modelo nuevo que es bastante peligroso. Y es peligroso porque si uno ve el mapa mundial, ya sea por cuestiones de libertad o de corrupción o de justicia, vemos que la mayoría del mundo está controlado por gobiernos no democráticos, por gobiernos autoritarios. Y en muchos casos esos gobiernos pues, son débiles porque carecen de poder económico. Pero si pueden aprender del modelo chino, de continuar controlando a sus sociedades, pero con crecimiento económico, se pueden sostener más. Y la otra cosa importante para reconocer, sobre todo en nuestra región, donde sí han habido muchos ejemplos de gobernadores o de líderes autoritarios, el cacique, el caudillo, ¿no? Pero ahora con poder económico, la sociedad dice, en estos momentos de mala gobernanza, con mal gobierno, y rechazan eso, pero luego llega otro líder que impone orden,
Entonces se reduce la violencia y el ciudadano dice, pues a lo mejor, en teoría me gusta la democracia, ¿eh? Claro que sí, pero acá no funciona la democracia. Entonces, si puedo escoger entre un líder, un hombre fuerte, pero que entrega, además de beneficios económicos, seguridad versus caos del otro, pues, y este otro es democrático, pero no rinde, pues yo me voy con el autoritario. El ejemplo más claro está en el vecino de ustedes, en El Salvador, ¿no? Sí. Que, que, que ha ganado con 80% de la aprobación de la ciudadanía, a pesar de las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, em, ese es el peligro de que con la decisión de peor, menos control, pero seguridad, o mayor represión, eh, a ver, me equivoqué. Esta es la decisión. Democracia, pero inseguridad. Ujú. Totalitarismo, pero con seguridad. Tengo que comer, tengo que llevar a mi hija a la escuela. Pues si esta opción me da esa seguridad esa confianza de que haya seguridad, voto por esto. Y ahí estamos en muchos lados. Sí, de hecho, escuchándote, Craig, no sé, pensaba que tal vez es una lectura un poco superficial o simplista, pero analizar las discusiones políticas, económicas, diplomáticas para el siglo XX, para el siglo XIX, tal vez parecerían visualizarse de una manera un poco más sencilla, con muchas comillas, pero para el siglo XXI, por ejemplo, haciendo alusión a estos casos concretos como China, el país vecino de El Salvador, Venezuela, Cuba, etcétera, países con una tradición política convulsa, problemática, cuesta realmente, ¿no? Visualizar todas las variables o aristas que hay en ese tipo de ejercicio político y sobre todo algo que también es pertinente al caso y es la percepción que tiene la gente sobre su cotidianidad. Bueno, yo prefiero, ¿no? Como mencionabas, la seguridad frente a el caos, la anarquía, la inseguridad, la extorsión, a expensas de que esto suponga el detrimento de mi libertad individual, ¿no? Entonces, no, que no es poco, o sea, no solo son elementos económicos, no solo son elementos inclusive, ¿no? Políticos, es mucho más complejo y me pregunto si los clásicos a los que hiciste mención, como Smith, como David Ricardo, Stuart Mill, los clásicos liberales, nos sirven aún para, ¿no? Para analizar esas particularidades o diferencias de nuestra época. Ahora, en tu texto haces como una especie de diagnóstico que no puedo evitar mencionarlo, y es que haces alusión a ese pesimismo a corto plazo, por poner algún nombre, versus, ¿no? Un esperanzador proyecto a largo plazo, ¿no? Es decir, a pesar del avance del totalitarismo, afirmas que la libertad tiene un fuerte potencial de prevalecer. ¿Qué elementos encuentras, Craig, culturales, tecnológicos o morales, ¿no? Que permitan hacer esta afirmación, ¿no? Sí. Me parece que uno tiene que ser semi-optimista para, para ser pesimista en el corto plazo, pero optimista en el largo plazo. Y yo tiendo a ser semi-pesimista, ¿eh? Sin embargo, yo pienso, mencionaste cultura, tecnología, moral. A ver, abro paréntesis. Me parece que el gran desafío del siglo XXI y que lo empezamos a vivir en el siglo XX es la velocidad de la tecnología. Todos sabemos que la tecnología está avanzando más rápido de que la sociedad lo pueda absorber. Entonces, decisiones que se tomaban
semanas o meses en el siglo XVIII, XIX, ahora se tienen que realizar ahora. Y no hemos tenido tiempo de contemplar, de reflexionar, de pensar críticamente en cuáles son las ventajas, desventajas de cualquier situación. Y utilizado mal, esas herramientas que la tecnología les da a los autoritarios, les da gran control. Pienso en China, en la situación en que tienen cámaras en todos lados, como uno tiene que tener una evaluación social para poder subirse a un metro, etc. Entonces, en el corto plazo, uno podría pensar, y yo estaría de acuerdo, que la ventaja lo tiene el Estado fuerte con dominio de la Ujú, tecnología. Y sin embargo, la parte positiva mía piensa que no por cuestión cultural, sino que por cuestión moral, que el ser humano, independientemente si se haya nutrido con buenos padres, con buena educación, pero en su esencia, eh, pues sí busca la libertad, aunque no lo reconozca. Sabe que internamente esa persona quiere ser libre en poder tomar las decisiones que le benefician a él, a su familia, a su barrio, a su sociedad, y que a la larga esos valores morales te- tendrán que triunfar. Ahora, ¿van a ser en 50 años? ¿Quién sabe? 100, 1000, no sé. Por eso digo, en el corto plazo se puede definir de muchas maneras, pero yo diría fácil 50 años. Eh, pero termino con esto, por lo menos en esta pregunta. Si no hubiese modelos positivos a los cuales podríamos mirar y decir, mire, sí se puede. Miren los casos de Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, etcétera. Son seres humanos ujú. que han encontrado una manera mucho mejor, mucho más idónea para convivir. No tenemos que seguir sufriendo con estos malos gobiernos. Ahora, es muy fácil decir eso. Miren la sociedad cubana, ¿no? La sociedad venezolana, la nicaragüense, cómo están sufriendo. Y sin embargo, hemos visto casos a través de los años en donde la gente sí ha podido deshacerse de esas cadenas y avanzar. Pero eso requiere gran voluntad a niveles individuales y en la sociedad, eh, pero no es imposible. Interesante reflexión y me sumo a ese optimismo. Yo también creo que en parte es necesario, ¿no? No hay que tener una visión tan apocalíptica o catastrófica, sino que, bueno, al final, entonces, para ahí vámonos. Ahora, otra cosa que mencionas, Craig, en el documento y que en algunos espacios hemos tenido ya oportunidad de dialogar, es ese concepto del marxismo cultural que, bueno, viene en uso, diferentes como espacios, etcétera. Tú lo utilizas como una especie de ejemplo del globalismo totalitarista, por poner este nombre, ¿no? Ahora, ¿podrías explicar, Craig, este concepto y por qué lo consideras como una amenaza concreta a las libertades individuales? Bueno, sabemos que el marxismo en su origen pues, fue un concepto más que nada socioeconómico, no necesariamente ideológico político. Ujú, Y, y hemos visto cómo ese modelo económico ha fracasado rotundamente. Y sin embargo, esta gente que busca el poder ha utilizado la retórica del marxismo con todos sus beneficios, no, que los ricos, y hay que quitarle de los ricos y dárselos a los pobres,
evidentemente nunca han tomado una clase de microeconomía, ¿no? Y hay mucha gente que no lo ha hecho. Ujú, Eh, entonces, no, simplemente no entienden. Y, y este marxismo cultural, pues tiene sus adherentes. ¿No? Y a mi juicio, quizás habrán algunos que sí lo creen. Yo creo que la mayoría ni siquiera se lo creen, pero lo usan como una herramienta ideológica, conceptual, para tratar de convencer a la gente, para apoderarse de control. ujú. De nuevo, tres casos súper conocidos regionalmente: Castro, eh, Maduro, Chávez, Maduro, Ortega. Su gente vive en la miseria, a pesar de las promesas de la gran revolución y vamos a seguir todos adelante. Pero ¿quiénes son ricos? Ellos. Entonces, eh, la capacidad de la narrativa de venderle al, al pueblo, a la ciudadanía, que este es el modelo, es posible siempre y cuando se puede ocultar la verdad a la sociedad. Entonces ahí está el otro filo con la tecnología. Eh, hace, abro paréntesis, hace 50 años, si tú querías comunicarte con un amigo en África, ¿cómo lo hacías? Carta, fax, ¿Cuál fax? no, No, carta, demasiado. carta, carta entregado al gobierno de tu nación, Sí. que lo pone en un barco. 50 años quizás ya en aviones, llega al otro gobierno, el gobierno controla esa carta y eventualmente, si quiere, entrega la carta a tu casa. El control del gobierno sobre la vida de sus ciudadanos. Así es. Hace algunos minutos hablábamos de cómo los países estaban perdiendo soberanía. Pues regresamos ahí, ¿no? En parte por la tecnología. Ahora, si te quieres comunicar con esa persona o cualquier persona en casi cualquier parte del mundo, y el gobierno no tiene ningún control, Ujú. con las excepciones de los países comunistas, sobre todo, ¿no? Autoritarios, totalitarios. Em, aún en esos países, me atrevo a pensar, como fue durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, a pesar de los controles del gobierno, la gente escucha o Radio Free Europe o una infiltración de otra cosa. Ahora es aún más fácil eso. Y cuando la gente aprende de cómo viven en otras sociedades con mayor libertad, van a querer eso, no van a querer seguir sufriendo como están sufriendo. Así que para mí ese marxismo cultural es una herramienta que les ha servido, pero en algún momento va a fracasar porque no va a poder con el deseo, el anhelo del individuo de buscar una vida mejor y, y vivir libremente. Sí, qué interesante porque, digamos, como lo mencionaba antes, creo que está visto y con lo que hemos platicado que no se puede analizar este tipo de problemáticas desde una falsa dicotomía, ¿no? Entonces, si no bueno, malo, izquierda, derecha, sino que es mucho más robusto, mucho más complejo y por ello, a mi manera de verlo desde una perspectiva académica, mucho más atractivo de analizar, porque, bueno, pues genera esos casos de discusión, ¿no? Sí. Creo que estamos llegando al final, pero hay una pregunta que es obligatoria hacerla y a propósito también de tu, A de ver, tu artículo, y es que nos gustaría saber qué rol, ¿no? deben jugar las religiones, en particular, por ejemplo, las religiones monoteístas, frente a este avance del totalitarismo y el globalismo. Tú en el documento sugieres que las comunidades religiosas no esperan, ¿no? que el Estado lo resuelva todo,
lo que puede de hecho ser un contrapeso cultural al estatismo, ¿no? ¿Qué aportes concretos pueden ofrecer hoy las religiones justamente en la defensa de esta libertad? Sí, mira, no estoy eh, sugiriendo que forzosamente la religión tiene que jugar un rol. Ujú, Yo estoy, yo pienso que volvemos a ese individualismo que cada quien busca libertad por sí, por sus familias. Y muchas veces gente así encuentran otra gente con ideas semejantes. Ahora, en muchos casos, pienso en el caso de mi país, de Estados Unidos, el rechazo a un gobierno más fuerte en Europa, Inglaterra sobre todo. ¿Qué buscaban? Buscaban libertad individual, libertad política, libertad económica, libertad religiosa. ujú, Y esa búsqueda de esas libertades les dieron pues mucho poder porque sabían que no estaban solos y que tenían otras fuerzas, tanto a nivel moral, a nivel espiritual. Y, y de nuevo, sean cristianos, sean judíos, sean musulmanes, esas creencias en otro poder que no sea del gobierno les da, pues les da vida, ¿no? Les da coraje, les da fe, les da ujú. esperanza. Así que yo estoy convencido, volvemos a lo mismo, ¿no? En el corto plazo va a ser difícil, va a ser difícil. Pero, de nuevo, en el caso estadounidense, que rechazó la monarquía de Gran Bretaña, y en la Constitución, típicamente tengo una Constitución por acá que te la agarro, y cómo empieza, nosotros el pueblo, para Ujú, gobernarnos, creamos esta Constitución. La gente puede, pero tiene que tener ejemplos, modelos, como lo mencionábamos antes, y tienen que tener el coraje y la fe para hacerlo, lo cual es muy difícil decir, muy fácil decir y muy difícil de implementar. Pero aquí cerramos. Yo tengo fe y esperanza que a la larga la libertad va a vencer. así será. Pues Craig, ha sido un gusto tenerte aquí, ha sido una conversación profunda, provocadora y sobre todo necesaria. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por estas reflexiones, por este espacio. Gracias a ti, Camilo, y al instituto. Pues agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos en este análisis sobre los desafíos del globalismo, del autoritarismo y de la defensa, por supuesto, de la libertad. Como bien nos recuerda Craig, el futuro no, pues no está escrito, si bien el corto plazo puede parecer oscuro, cada generación tiene el deber de resistir a la tiranía, ¿no? Y ya sea local, global, y defender los valores fundamentales que sostienen la dignidad humana. Desde el Instituto Fe y Libertad, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de sociedades libres, responsables y basadas en principios morales sólidos. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima y nuevamente muchas gracias, Greg.